Mi nombre es Jorge Lescano y soy corresponsal de la Asociación UNESCO para el Desarrollo Cultural, y tengo el agrado de presentar una nueva entrega de las sugerencias saludables de Cuinca. Cuinca no es médico, pero todas sus sugerencias están basadas en la investigación y el estudio de papers e informes científicos de médicos e investigadores. La primera sugerencia es: vayan a los médicos de manera preventiva para mantener la salud y no caer en la enfermedad. Bueno, ahora sí, sugerencias saludables. Bueno, esto es también comentario saludable, ¿no? Es un comentario saludable. Bueno, siempre es lindo recordar a los seres queridos. Después de 15 días sin programa, es decir, tenemos, por supuesto, las consultas de nuestros oyentes, ¿no? Y el otro día una señora me decía: me cambió el metabolismo. Qué bueno. ¿Qué es eso de cambiar el metabolismo? Primero te pregunto, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo, explicado de una manera muy simple, es un proceso que realiza el organismo mediante el cual transforma todos los alimentos que ingerimos, los transforma en los nutrientes que nos alimentan. Ese proceso de transformación es el metabolismo. Y bueno, vos sabés que hay 3 grandes macronutrientes: están los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Y todo eso se transforma una vez que ingresa. La primera digestión se hace en el plato, como me gusta decir a mí. La segunda digestión, como dicen los médicos, se hace en la boca, que para ellos es la primera. Y la tercera, porque no somos vaca, pasa al estómago. Me olvidé decirte, Jorge, que recordarle a nuestra audiencia, porque nuestra audiencia es fiel, nos sigue, pero se renueva también, como dice la señora Mirta, ¿no? Por lo cual a los nuevos les quiero recordar que no somos médicos, hacemos sugerencias saludables, y la primera sugerencia es que no coman azúcar. Dicho esto, seguimos con el metabolismo. En el cual interviene el azúcar. Interviene el azúcar, que es un veneno. Lamentablemente es tan rico, a todos le metemos azúcar, pero tenemos que empezar a aflojar con eso, porque hace mucho daño, mucho daño. Y algunos me pueden decir: no, pero no me molesté, mi abuelo vivió 90 o vivió 100 y comió azúcar. Bueno, está bien, ¿y qué tal la pasó? Bien, estuvo contento. ¿Y cómo llegó a los 90? Bueno, estaba los últimos 10 años, tuvo en silla de rueda, pero seguía tirando. Bueno, la idea es no caer en la silla de rueda. La idea es llegar a los 90, pero en estado de plenitud. Y alguien podría decir: bueno, pero si está en estado de plenitud no se va a morir, va a vivir más. Posiblemente viva más, pero algún día nos morimos. Es inexorable. La finitud nuestra es inexorable, pero vamos a estar mucho más tiempo en estado de salud cuidándonos. Y el azúcar atenta contra eso, atenta, por razones que hemos explicado en extenso en otras audiciones, y que vamos a seguir abordando el tema así como destellos, porque está mezclado en todo el azúcar. Perfecto, perfecto. Bueno, ese metabolismo, vos en una ocasión hablaste de los omega 3 y omega 6, ¿no? Y yo te importantísimos, justamente sobre la importancia del omega 3 y omega 6. Una vuelta un compañero de trabajo, profesor también, me dice: toma omega 3. Y yo le pregunté: ¿para qué? Y el omega 3 te va a hacer bien al corazón. Y yo le digo: ¿de dónde sale el omega 3? Y me dice: mira, no sé muy bien, pero el médico me dijo que tome omega 3 y me da unas cápsulas. Después averigüé que esas cápsulas son de aceite de salmón, ¿no? Que tiene omega 3. También seguí indagando, pues soy curioso.
no es que te hace bien al corazón de manera directa el omega 3. ¿Qué es el omega 3? Es un ácido graso poliinsaturado. Algún día explicamos el tema de las distintas grasas, pero más allá del nombre, lo importante es que no te hace bien al corazón de manera directa, sino que produce un beneficio integral en todo el árbol arterial. Hace muy bien para nuestras arterias y como rebote también a nuestro corazón, pero no es que actúa de manera directa en el corazón, pero es muy beneficioso para las arterias. Y vos sabés que algunos médicos dicen que tenemos la edad de nuestras arterias. Así es. Porque las arterias se van, como las cañerías van juntando sarro, nuestras arterias van juntando placas de ateroma que disminuye el calibre, dificulta la circulación, y conforme pasa el tiempo tenemos más. Entonces tenemos la edad de nuestras arterias. Y el omega 3 tiene que ver con eso, con la salud de las arterias, nos va a mantener saludables y jóvenes durante más tiempo. El asunto es que hay otro ácido, además del omega 3, que es el omega 6, que también es necesario. Pero en nuestra dieta actual occidental hay un desbalance, aunque comamos una gran variedad de alimentos, sobre todo los alimentos procesados, envasados, hay un gran desbalance, hay hasta 24 veces más omega 6 que omega 3. Y lo ideal sería que hubiera 3 omega 6 por omega 3. Es decir, hay muchos más ácidos grasos poliinsaturados omega 6, que el omega 6 es el ácido linoleico. Y el omega 3 es el linolénico. Es difícil acordarse de esa diferencia. Hay una N, pero a los efectos de la salud la diferencia es enorme, porque si vos comés los productos envasados, altamente procesados, que tienen 20 veces más omega 6 que omega 3, son proinflamatorios. Y si es proinflamatorio, te va a mantener en un mal estado de salud. Ahora vos te referiste al omega 3 que estaba en el salmón y el omega 6. El omega 6 no está en el salmón, está en muchos alimentos y no es malo. Lo que es malo es la desproporción que hay entre omega 6 y omega 3. Entonces tenemos que centrarnos en el omega 3, porque el omega 3, ¿por qué está en el salmón? Porque el salmón, además de comerse, que es un pez grande, es depredador y además suele ser longevo. Durante mucho tiempo estuvo comiéndose a sus congéneres. Sí. Y entonces en esta ingesta tiene el mercurio de todos los pececitos que se comió. Que pasaron por el plato. Y esa parte es la parte nociva. Se supone, no me consta porque no lo verifiqué personalmente, que si tomás esas capsulitas de omega 3 provenientes del salmón, le habrán sacado el mercurio con el cual se contaminó el salmón comiéndose a todos los otros peces. Sí. Pero no te dije de dónde viene el omega 3. Viene de las algas. Y los peces comen algas. Y los peces que se comen a los peces se están comiendo directamente a las algas. Y esas algas tienen omega 3. Lo ideal sería comerse el alga. Ahora, como no podrás, pero es bastante oneroso conseguir algas con omega 3, te comes el salmón, o te comes el atún, o comes la caballa, o comes el arenque, o comes el bacalao, o comes las sardinas, o comes las anchoas. Todo eso tiene omega 3. ¿Cuál es el mejor de todos? Esta es una opinión muy personal. Es la anchoa. Porque la anchoa es la más pequeñita. Y esa no se come ninguna otra cosa. Solamente come alga. Y la anchoa tiene omega 3 y no tiene mercurio, porque no llegó a contaminarse tanto. Bien. Todo lo demás tienen la suma de mercurio de todos los peces anteriores que se fueron comiendo. Y entonces vos decís, ¿qué hago? ¿Qué como? Porque el salmón salvaje tiene mercurio. Entonces me como el salmón de criadero. Pero el salmón de criadero, que no tiene mercurio,
porque no come los otros peces, le dan alimentos, pero le dan alimentos que provienen del resto de las gallinas, crestas, patas, etcétera, le dan cereales, además le dan antibióticos para mantenerlos protegidos y poder comercializarlos, y hasta le pueden llegar a dar antibióticos. Entonces es un pez que tiene todas esas porquerías encima, se desnaturaliza, no tenés el mercurio, pero tiene todo lo otro. Entonces vos decís, ¿y qué hago? Y comé mejor las sardinas y las anchoas. Y si no te gustan, mala suerte. Sí, porque todos caemos con la cadena alimenticia que está llena de alimentos balanceados, y esos alimentos balanceados tienen... son nocivos. Cualquier cosa, ¿no? Claro. Cualquier cantidad de ese balanceado se hace en base a químicos y aportes y demás. Y son mezclas que ni saben de qué. Están muy lejos de la vitamina S, que como ya dijimos alguna vez, es la vitamina S de salud. Sí. Lejos de la salud. Ahora, Cuenca, yo abro una latita de atún, la clásica de supermercado, voy, la traigo a mi casa, la abro y como ese atún. Ese atún supuestamente le sacaron el tema del mercurio, y otra cosa que me llama la atención, digo, quizá qué conservante tiene, porque uno ve la fecha de vencimiento y siempre está de 3 a 4 años. Entonces, claro, de acá a 3 o 4 años, cuando supuestamente yo abro esa lata, ¿qué como? Claro, está perfecta la pregunta. Vos fíjate que el atún, que es muy rico, es subjetivo lo de rico, no, pero a mí me encanta el atún en lata. Lo ideal sería comer el atún fresco. Claro. Tendrá mercurio, obviamente, el atún fresco tiene mercurio. Por eso es aconsejable no comerlo muy seguido, para darle tiempo al organismo a poder eliminar el mercurio. Aunque hay una teoría que dice, no, los metales pesados no los vas a eliminar. ¿Y qué hago? Acumulo mercurio desde que nací hasta ahora, sí. Y laburá de termómetro, qué sé yo, con tanto mercurio que juntaste toda tu vida. Sacudite y usate como termómetro. Pero al margen de la chanza, esta pregunta que vos me estás haciendo, o este comentario acerca de la lata de atún, andás a ver vos qué conservantes tienen. Vos tenés que mirar la parte que dice ingredientes, y alguna vez dijimos que es el ingrediente que figura en primer lugar, es el que en mayor contenido está adentro. Si dice atún, bueno, será obviamente atún, y a la vista salta que el ingrediente máximo de la lata de atún es el atún. Los tenés envasados en agua y envasados en aceite vegetales. Cuando te dice en aceite vegetales ya no es bueno, porque el aceite vegetal es el aceite de semilla, y el aceite de semilla es proinflamatorio. Entonces trata de evitar el atún envasado en aceite. Es más rico, pero no es en aceite de oliva, que sería el más beneficioso. Es en aceite vegetales, no sé cuál. Es cuando aluden a esta denominación, aceite vegetales, se están refiriendo a aceite de semilla. Puede ser girasol, soja, etcétera. Entonces no es muy conveniente. Y el atún en sí mismo, que viene en la lata, no le sacan el mercurio. No hay un proceso capaz de sacar el mercurio. No pueden andar con un imán sacando el mercurio. Entonces, como sugerencia saludable, yo propongo comer atún, pero no todos los días. ¿Qué sé yo? Comés una latita de atún una vez cada 15 días, estará bien. Pero no hay un estudio científico para ser totalmente exactos que diga cuánto podés comer. Lo que se sabe es que algo de mercurio tiene, porque el atún es un pez grande también. Claro. Los peces grandes son grandes depredadores, se comen a los otros peces y van a tener más. No es el mismo atún que comemos nosotros que el que comían nuestros abuelos. Cuando se dice, bueno, pero los abuelos comían de todo, no le pasaba nada con esto. Bueno,
comían mucho más sano, no estaba poluido el medio ambiente, aire, flora y fauna. Tenemos todo contaminado, entonces hay que tener mucho cuidado. Aunque siempre digo que hay cosas que son inevitables, pero siempre y cuando vos puedas ir a comprar tus alimentos a la verdulería, a la frutería, que a veces vienen juntas, sí, a la pescadería y a la carnicería, nada envasado, nada procesado, y llevarlas de ganar. Es mucho más saludable. Por supuesto, no podés eximirte de los herbicidas, de los pesticidas que intervienen en la siembra y desarrollo de las verduras y otras cosas que le dan a los peces de criadero y a la carne de feedlot. Es difícil desembarazarte de todo eso, porque si no te obsesionás y vas y le decías al carnicero, esta vaca que me está vendiendo, ¿de feedlot o de pastura? Y el tipo por ahí te dice cualquier cosa o no sabe, y ni sabe lo que le está preguntando. No quiero tratar de ignorante al carnicero, es que por ahí no sabe la procedencia, si desfiló de pastura. Sabe que lo trajo el matarife. La vaca de pastura es ideal, es la vaca que comían nuestros abuelos, ahí no le erraban. Ahora tenés que andar mirando, porque la vaca de pastura es una vaca aeróbica, como me gusta decirle a mí. Es una vaca que camina feliz por la pradera. Pero la de feedlot está confinada, come y hace popó, come y hace popó, come y hace popó. Y además otras cosas que hace que perjudica el efecto invernadero, ¿no es cierto? Sí. Y esa vaca está contaminada con hormonas, antibióticos, y le dan cereales. La vaca no vino para comer cereales a este mundo, vino para comer pasto. Pasto, el forraje de la vaca y del caballo es el pasto. Estamos desnaturalizando el alimento y por supuesto todo lo que le dan de comer a estos animales que después te los comes, lo estás comiendo vos indirectamente y te enfermas. Cuenca, volviendo a las sugerencias saludables, a la cuestión de qué grasas son importantes. Sí, me habías preguntado sobre las grasas. Eso, y te adelanto porque con el tema del metabolismo, ¿qué comer para un metabolismo sano? Bueno, primero te comento lo de las grasas. Repasemos, como dijimos al principio de la audición, que tenemos 3 grandes grupos de nutrientes, que son las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. A grandes rasgos, tenemos hidratos de carbono simples, hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbono simples provenientes de alimentos procesados, no. Bien. Y después tenemos proteínas y tenemos grasas. Los hidratos de carbono provenientes de las verduras, frutas, etcétera, sí, eso sí. A grandes rasgos, ¿no? Después vamos a ir metiéndonos de a poquito en cada uno. Pero acerca de las grasas han sido denostadas durante muchos años, te diría yo décadas, atribuyéndole a las mismas la responsabilidad de haber producido problemas cardíacos con el famoso colesterol. Han sido denostadas, demonizadas durante muchos años las grasas. Las grasas de origen animal, que son grasas saturadas. Se las llama saturadas porque son sólidas a la temperatura ambiente. Bueno, últimamente, y desde hace algunos años, lo que pasa que cuando se hace el desarrollo, se hace la investigación, se arriba una conclusión, desde ese momento hasta que la noticia empieza a ser distribuida y comienza a impregnarse en la gente común, en el vulgo, a veces tarda años. Cada vez todo más rápido a propósito de la velocidad de las comunicaciones. Pero las grasas ya se sabe, de hace mucho, las grasas de tipo de origen animal que son saturadas. Insisto, por ejemplo, las grasas provenientes de las vacas, de la vaca aeróbica, la vaca de pastura, que es una grasa saturada, esa grasa es beneficiosa, porque la grasa que ingerimos no se transforma en grasa, a menos que
tu única fuente de alimentación sea la grasa. Pero la grasa que comes no se transforma en grasa como siempre se ha pensado. Fíjate vos que la vaca come pasto y produce grasa. Claro, vos me dirás, pero tiene otra factoría la vaca, porque el sistema biológico de la vaca es distinto al nuestro, metaboliza distinto, tiene varios estómagos, pero bueno, de alguna manera, con algunas distancias, la vaca come pasto y la transforma en grasa. Si nosotros comemos pasto, no lo transformamos en grasa. Y si comemos grasa, no la transformamos en grasa. Y entonces, ¿qué es lo que transformamos en grasa? Porque juntamos grasa. Grasa con el correr del tiempo abdominal, en mayor medida a los hombres, y en las mujeres, caderas, glúteos, etcétera. Juntan ahí la grasa. Si la grasa se juntara en estos dos lugares que te estoy mencionando, en hombres y mujeres, y solamente se circunscribe a ellos, no sería tan nociva. El problema es cuando seguimos juntando grasa más allá de la panza y la grasa va a parar a las vísceras. Entonces tenemos grasa visceral. Esa es proinflamatoria, es nociva, es enfermiza. Como no sabemos cuánto de la grasa que lucimos tener mostrando la panza va para las vísceras, hay que hacer mediciones de sangre, etcétera, etcétera, mediciones indirectas que hablen acerca de cuánta grasa tenemos. En general, la grasa es necesaria, tenemos una grasa subcutánea por todo el cuerpo, distribuida por todo el cuerpo, y además tenemos una grasa parda. La grasa parda no es mala, la grasa blanca es mala. Fíjate vos que la grasa parda nos da protección a temperaturas bajas como la de hoy. Los individuos que tienen más grasa parda tienen menos problema de frío. Los bebés tienen más grasa parda que los adultos en proporción al adulto, ¿no? Todo proporcionado. Aguantan más el frío. La grasa parda, que mayormente está en la zona de la espalda, la parte baja del cuello y en la zona de la espalda, esa grasa no es nociva. Es nociva, tampoco es nociva la grasa subcutánea, la necesitamos. Insisto, la grasa nociva es la grasa visceral, la visceral. Pero ¿cómo hacemos para comer saludablemente y no formar grasa, evitando los hidratos de carbono provenientes de alimentos procesados, los azúcares, los almidones? Si vos evitas eso, no vas a formar grasa. No es que vas a ser más panzón y la mujer más caderuda comiendo grasa de vaca. No, a menos que solamente comas eso. Correcto. Porque la grasa que tenemos los hombres en la panza, abdomen para ser más fino, las mujeres en sus caderas para ser más fino, es un reservorio de grasa, es grasa estoqueada que el organismo es muy inteligente, muy sano, y es la grasita que se acumula ahí para la época, valga la pena decirlo, de vacas flacas. Si hay época de vacas flacas, vos vas a usar ese reservorio de grasa que lo tenés estoqueado. El problema es lograr utilizarlo. Y ese es otro tema, que si querés lo hablamos ahora o después. Correcto. Te dejo meter una cuchara. Volviendo, sí, el tema que de la oyente que preguntó qué es el metabolismo, ¿no? Y para llegar a ese metabolismo sano, ya algo dijiste, pero puedes redondearlo sí, para llegar a ese metabolismo sano. Claro, por ejemplo, vos fíjate, una de las cosas que deberíamos hacer todos los mortales es tratar de evitar el azúcar
insisto, soy monotemático en esto, y los hidratos de carbono refinados, porque el azúcar en el organismo no produce ningún beneficio a menos que de manera inmediata la utilicemos a través de una actividad física o a través de una actividad cerebral, porque el cerebro es consumidor de glucosa, igual que los músculos. Si vos desarrollás una vida muy activa, tenés un estilo de vida dinámico, de mover el cuerpo, vas a ir utilizando toda este azúcar o estos hidratos de carbono que a la postre se transforman en azúcar de manera beneficiosa. Pero si tenés una vida sedentaria, tranquila, sos pachorro, está bien no estresarse, ser pachorro es bueno, pero estar sentado todo el tiempo es nefasto para nuestra salud. Entonces, una manera de poder evitar el acúmulo de grasa es evitar los hidratos de carbono refinados, porque fíjate lo que pasa ahí, como alguna vez explicamos de otra forma. El azúcar, que no es otra cosa más que glucosa más fructosa, va a parar a la sangre, y en la sangre la glucosa es tomada por la insulina secretada por las células betas del páncreas y la distribuye y la lleva a las células para ser utilizada y también al hígado. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese azúcar, esa glucosa que va para las células, si vos no la utilizás en alguna actividad, no la quemás como se dice vulgarmente, se acumula. Y se acumula, termina acumulándose y que termina formando grasa. Entonces empezás a tener un organismo que con el tiempo se hace resistente a la insulina. Es decir, la insulina que produce el páncreas en su afán de captar el azúcar y llevarla al músculo, se hace insuficiente por la cantidad de azúcar que estás ingiriendo o cantidad de hidrato de carbono. Al hacerse insuficiente, el páncreas sigue funcionando a todo vapor y manda más insulina. Pero esa insulina es impotente ya, se hace incapaz porque se produce resistencia por parte de las células a darle ingreso a esa insulina que transporta la glucosa. Y ahí, si te transformas en resistente a la insulina, es la etapa previa de la diabetes tipo 2, porque se llama prediabetes. Es decir, que el indicador temprano de la diabetes tipo 2 sería, o es, mejor dicho, no potencial, la insulina. Con un agravante, Jorge, ¿sabés cuál es el agravante? Que queda pululando, por así decirlo de una manera muy vulgar, la insulina que no alcanza a llevar el azúcar a la sangre, y esa insulina se convierte en una barrera infranqueable para que luego el organismo utilice el reservorio de grasa que está acumulado en esas zonas que ya mencionamos del organismo. Porque sería interesante utilizar esas grasas, como la gente dice, quemar grasas, que es cuando el hígado transforma esos ácidos grasos en cuerpos cetónicos en reemplazo de la glucosa. Entonces vos no ingerís azúcar, no ingerís hidrato de carbono, no hay glucosa, no hay fructosa, o muy poquito, la mínima necesaria, y ya el organismo empieza a cambiar el metabolismo, y como secreta menos insulina, empieza a utilizar los cuerpos cetónicos metabolizados por el hígado, nutriéndose de ese reservorio adiposo que tenemos. Perfecto. Y esos cuerpos cetónicos terminan transformándose, se convierten en un combustible muy deseado por el cerebro y el resto de los músculos, con una eficiencia, un rendimiento mayor que el azúcar propiamente dicho, con otra velocidad de utilización, porque el azúcar que ingerís inmediatamente lo podés usar. Bien. Estos cuerpos cetónicos llevan un tiempo, pero es enriquecedor medido en términos de salud, ¿no es cierto? Eso es lo que a eso deberíamos propender. Perfecto. No sé si le contesté a tu
a tu audiencia que hicieron esas preguntas. A nuestra audiencia. Pero es este más tema, largo el tema. No sé si fue explícito. ¿Vos me entendiste o hice mucho pero yo? Queda, como siempre, como docente que sos, quedan cosas en el tintero. Yo estuve recortando algunas Por suerte etiquetas, escribo a lápiz ahora. algunas etiquetas, porque yo recuerdo a Leonel Godoy de La Noche con Amigos, que siempre tenía su programa, excelente programa de tango, y él decía: yo no soy tanguero, soy lector de etiquetas, decía, humildemente, ¿no? Porque era tipo muy capaz, muy tanguero, Leonel Godoy. Bueno, te invito para tu cierre uno de tus aforismos. Bueno, voy a repetir un aforismo. ¿Sabes por qué? No? Porque el tema amerita que lo repita, aunque contradice todo lo que venimos diciendo. La sal de la vida es comer dulce. Es comer.